esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El salariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y los dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a los míos, y los míos me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida para las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estos los tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarlo. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Según el Evangelio de hoy, hay dos tipos de pastores: buenos pastores y malos pastores. Los buenos pastores son los que cumplen la ley, dice el Señor. Son generosos, comparten. Su vocación es entregarse totalmente a los niños, a los corderos. Los malos pastores son los que están allá solamente por un sueldo, para ganar nada más. Los corderos que pierden, no le importa, no son míos. Así pues son egoístas. Buenos pastores y malos pastores. Y en todos los ramos tenemos lo mismo. Buenos padres de familia, malos padres de familia. Buenos sacerdotes, malos sacerdotes. Buenos políticos, malos políticos. En todo se encuentra lo que el Señor nos enseñó. Ahora, los griegos tenían muchas maneras de expresarse. Por ejemplo, la palabra ágape es una palabra griega. Quiere decir amar. Amar sin condiciones. Te amo, aunque que usted no me ama a mí. Te voy a mandar un regalo de Navidad, aunque usted no me mande un regalo de Navidad. Tenía otra palabra, filios. Filios es un amor con condiciones. Te amaré, mientras tanto que usted me ama a mí. Pero también filios significa amor. Tenía la palabra eros. Eros es el amor de un niño o un joven que solamente quiere el sexo de su novia. Eso es amor. Amor eros, lo más bajo que puede tener. La más bella es ágape y es lo más difícil. Ahora, como ellos hicieron distinciones, también hicieron distinciones con la palabra bueno. Ellos tenían dos palabras para expresar la palabra bueno. Tenía ágatos y tenía kalos. Ágatos
Por ejemplo, un médico es un buen médico, sabe manejar la sala de operación, buenísimo médico, pero mala persona. Él es un ágatos médico. Lo mismo como sacerdote o policía. Puede ser buen policía, pero adentro es mala persona. Y tenía la palabra Carlos. Carlos era cabal. Buen médico, buena persona. Las dos cosas. Buen sacerdote, sabía actuar bien como sacerdote, y él mismo era buena persona. Y cuando dijo Cristo, yo soy el buen pastor, ocupó la palabra Carlos. Yo soy buen pastor y mi persona es bueno también. Y así tenemos buenos maestros, tenemos buenos padres, tenemos buenos sacerdotes y tenemos buenos políticos, y todo es bueno en ese sentido. Cristo nos dice que Él es el pastor Carlos. Él sabe ser pastor y también Él mismo es una buena persona. Ahora, ¿cómo es el pastor? Y Él nos dice 4 cosas. Primero, el pastor da la vida por sus ovejas. Él se entrega totalmente, dispuesto a pagar el precio, puesto lo que cuesta, ahí está Él, siempre para servir. Él arriesga su vida para el rebaño. Dar más que recibir. Cristo no vino para recibir. Cristo vino para librarnos. Entonces, lo primero de un buen pastor es que Él da la vida. Segundo, Él conoce a sus ovejas. ¿Ustedes conocen a sus hijos? Esas son las ovejas más cerca de ustedes. Usted conoce, por ejemplo, sus fuerzas, sus debilidades, sus deseos, sus metas, sus sueños, sus necesidades, sus esperanzas, sus amigos. Muchas veces preguntamos al campesino, ¿y dónde están sus vacas? En la parte norte del terreno. Si usted va como 2 kilómetros por allá, allá están todas mis vacas. ¿Y sus hijos? Pues yo no sé dónde están, ellos llegan a la hora que quieren. ¿Sabe dónde están las vacas? Y no sabe dónde están los hijos. Mal pastor. Mal pastor. El pastor es aquel que puede pasear, puede pasar tiempo con sus hijos, escuchar lo que ellos quieren, saber cuáles son sus ideas, sus necesidades, sus temores. Cada vez que yo hablo con los jóvenes, ellos me dicen, sí, yo tengo el último en la ropa. En la casa comemos bien, excelente. Pero estoy dispuesto de entregar todo eso por 1 minuto, que mi papá se sienta conmigo y me escuche. O que me cuente una historia, o que me cuente algo cuando él era pequeño. Pero algo personal de él. Quiero sentarme y escuchar a mi papá. Entonces el diálogo es importante entre padre e hijo. Yo recuerdo todos los momentos que mi papá me habló. Casi todas las frases son memorizados. Mi papá no podía sentarse mucho conmigo. Él estaba en el hospital más que todo. Pero cuando él estaba afuera, cada vez que me habló, cuando él me llevó a ver la tumba que él acaba de hacer, él era albañil, y el cardenal de Boston quería que mi papá construyera su tumba. Y el cardenal estaba ahí dirigiendo a mi papá a hacer la tumba del cardenal, como él lo quería.
Y cuando terminó todo, mi papá me dijo, ven hijo, le voy a enseñar la tumba del cardenal. Pero no murió todavía. Sí, pero él quería hacer su tumba. Y me escogió a mí para poder hacerlo. Yo me sentí orgulloso. Me sentí feliz. Todo este viaje yo recuerdo. Yo sé dónde está la tumba del cardenal porque ya murió. ¿Y quién hizo la tumba? Mi papá. Y recuerdo eso. Y me da alegría, me da felicidad. Entonces, da la vida y él conoce a su rebaño. El sacerdote tiene que conocer a su gente. No todos ustedes son iguales. Yo no puedo tratar a todos ustedes igual. Es imposible. Y es malo también. Hay unos de ustedes que necesitan más atención que otros. Más atención. Éramos 5 hijos. Y mi mamá siempre trataba al más pequeño mejor que nosotros. Y siempre gritamos, tenemos celos. Mamá, ¿por qué está dando él tanto? Mi mamá nunca nos contó. Más tarde sí nos contó cuando éramos grandes. Mamá, ¿él es su favorito? No, todos son mis favoritos. Pero cuando éramos pequeños usted le dio todo a él. Sí, porque él es aquel que nació enfermo. Él tiene una enfermedad horrible cuando él nació y necesitaba más atención que ustedes. Entonces tenemos que tratar a todos los hijos en una forma diferente. Cuando vamos a pescar, sí, siempre son pescados, pero el anzuelo es diferente según el tipo de pescado que hay allá. Lo mismo cuando estamos hablando con los hijos. No podemos hablar a todos los hijos de la misma forma. Hay unos que son muy fuertes, hay otros que son débiles. No es el pastor que dice, hijo, vaya a misa, me voy a quedar mirando el fútbol. Es el pastor que dice, hijo, vamos a misa, vamos, los dos. Voy a preocuparme de su vida espiritual, voy a preocuparme de su vida intelectual, voy a preocuparme de su vida física también. Y por último, ellos me conocen a mí. Si preguntamos a sus hijos, ¿quién es su papá? Háblame de su papá. ¿Será posible que ellos puedan escribir algo acerca de sus padres? ¿O van a poder, él es un hombre infiel, él es un borracho, siempre enojado, nunca alegre? Él no es un Carlos bueno, pastor. Él es un Ágatos, él sabe manejar su profesión, pero como padre es malo. Entonces es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos buenos pastores. Y el segundo mensaje que nos da en este Evangelio es que vamos a tener problemas. Cuando Cristo mandó a sus apóstoles, sabía que iba a tener problemas. Sabía. Entonces dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. El mundo son como lobos, te van a atacar por ser cristiano. En los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e entregarán a arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces,
Cristo sabía que su iglesia, la iglesia que él dijo, te doy mi autoridad, la única iglesia que recibió la autoridad, la única iglesia que puede decir que nuestro fundador es Cristo. Ahí está en este evangelio. Cristo dijo, yo tengo la autoridad, yo puedo darlo a la persona que yo quiero. Y Cristo dio la autoridad solamente a una iglesia que existía hace 2000 años. Hoy hay un montón de iglesias, pero recibieron ellos la autoridad del Señor. Y sí, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Cabal, el amor está enfriando más y más y más, hay menos gente. En la época de Cristo así sucedió. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de la época de Cristo. El mejor pastor, Cristo tuvo fuga, él tuvo problemas. ¿Y cómo no vamos a tener fuga en los 6 de San Juan? Dice así. Cristo habló de la Eucaristía. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuál era la reacción de la gente? En versículo 60 dice así: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Muchos, no pocos. Al mismo Cristo. ¿Cómo podemos esperar algo mejor hoy día? Si el mismo Cristo, haciendo sus milagros, el mejor predicador que tenía toda la autoridad de su Padre, tuvo este mismo problema que nosotros estamos enfrentando hoy, de la fuga de muchos cristianos católicos a otras religiones. Eso es lo que sucedió en la época de Cristo. Fuga. Este lenguaje es muy difícil y ellos salieron. ¿Y cuál era la reacción de Cristo? ¿Fue atrás de ellos? Nada. Él puede llamar. No se vayan. Le voy a explicar un poquito mejor. Váyanse. Váyanse. Cristo mismo no se movió. Cristo simplemente dejó esta gente a salir de las filas. Yo le enseñé, le probé por mis milagros, por mi predicación. Si usted no cree después de eso, quiere salir, que le vaya bien. Después se mira a San Pedro y dice: ¿y usted se va también? Él preguntó a los 12. Y Pedro dijo: jamás. Y Cristo siguió enseñando. No a los que se fueron, ya estaban afuera. Ahora, ¿fue la única salida de la gente? No. San Juan fue el último de escribir. Los demás murieron. San Juan escribió más o menos en el año 100 y nos da una vista de cómo era la iglesia en aquella época. Y dice así: la gente ya estaba aburrido de cristianos, perdieron su alegría, quería algo nuevo.
No pasó ni 100 años y estaban buscando algo nuevo. El amor se enfrió, igual como Cristo dijo. ¿Qué dijo San Juan? Así pues, miles dejaron la iglesia verdadera de Cristo. Muchos buscaban un club nuevo. Y si buscamos en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 19, habla así. Esta gente, no la gente que salieron en la época de Cristo, esos son nuevos ahorita. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos, no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Y preguntamos ahora, ¿somos de Cristo o somos de los otros? Cristo siguió su ministerio después de eso. Pero hubo dos fugas enormes. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Rezar por ellos, mantener las puertas abiertas, invitarlos a regresar, que seamos una luz en el camino para ellos, porque ellos están en la oscuridad. Un día ellos darán cuenta que han dejado la iglesia establecida por Dios, por Cristo. Un día darán cuenta que dejaron la Eucaristía, la verdadera presencia del Señor, que dejaron María como nuestra madre. Un día darán cuenta que abandonaron la verdad que Cristo mismo nos enseñó. Entonces, hoy tenemos otra fuga. ¿Por qué la fuga? Saber. Hay muchas razones. Tal vez porque nosotros no estamos actuando como debemos actuar. Entonces ellos buscan otros lugares. Pero por tener fuga, esto no quiere decir que Dios nos abandonó. Porque Cristo tuvo su fuga. Los apóstoles tenían su fuga. Y hoy nosotros tenemos la fuga también. Y jamás debemos olvidar las palabras. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cristo está con nosotros? Claro que sí. Él nos prometió quedar con nosotros, bueno o malo. En los 2000 años hemos tenido ciertamente malos sacerdotes. Buenos predicadores tal vez, buenos sacerdotes que administraron su ministro como sacerdote, pero personalmente eran malos. Esto existe. Es parte del mundo. Y por eso tenemos fugas. Y por eso tenemos que meditar hoy, ¿qué tipo de pastor soy yo? Y si somos malos pastores, entonces tenemos que ser Carlos pastores. Si somos Ágata pastores, cambiamos a ser Carlos pastores. Nunca me olvido la historia de James Cagney. James Cagney era uno de los mejores actores en los 1950-60, cuando yo era niño. Y hoy están saliendo muchas películas de ellos. Casi todos los días, cuando pongo la televisión, veo una historia, algo de una película de James Cagney. James Cagney vivía con su mamá y era uno de 5 hijos. Él era el único varón, 4 hembras. Y la mamá estaba agonizando.
Y la mamá no podía hablar. Entonces tenía que hacer señales. ¿Y qué cosa mejor que la mano para hacer señales? Y miró a la primera hija y lo dobló el dedo así. Miró a la segunda hija y dobló el dedo así. Miró a la tercera hija y dobló el dedo así. A la cuarta hija y dobló. Después miró a James Cagney, que solamente tomaba, y ella murió, el papel de gángster, pero era un buen actor. Y miró a James Cagney y con el dedo gordo cubrió todos los 4 dedos. Que sea buen pastor de mis hijas. Ella en su muerte entregó a James Cagney la autoridad para cuidar a sus 4 hijas. Que sea un buen hijo, que sea un buen padre, que sea un buen pastor para estas 4 hijas que necesitan de usted. Eso es lo que sucedió en la vida de James Cagney. Increíble, porque cuando miramos a él en la película siempre es un gángster. Pero tenía que ser un buen pastor. Él era un pastor, Carlos, buen actor y buena persona. Porque su mamá, si no tenía confianza, jamás entregará a los 4 hijas a él. Así pues, hoy el Señor nos pide que seamos buenos pastores, Carlos pastores. Si somos padres de familia, buen padre de familia y buena persona. Si somos sacerdotes, un buen sacerdote y un buen sacerdote que sabe ministrar bien. Y no olvidar las palabras de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Cristo está con nosotros, no nos abandonó. Es palabra de Dios.